Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Buenos días a quienes están en América, buenas tardes a quienes están en Europa o más al oriente. Les damos la bienvenida a esta conversación que lleva como título Hazel Robinson y Cristina Bendeck, dos rutas en busca de la identidad de San Andrés y Providencia, en la que participan la investigadora Luz Marina Rivas del Instituto Caro Cuervo y la investigadora Adriana Rosas de la Universidad del Norte. Luz Marina nos acompaña desde Bogotá, Adriana desde Barranquilla. Yo voy a hacer una muy breve presentación de Luz Marina y de Adriana, básicamente mencionando cuál es su ocupación actual. Actualmente, Luz Marina es profesora del Instituto Caro y Cuervo, de la maestría en literatura y cultura del seminario Andrés Bello, de la cual además es coordinadora. Y Adriana es profesora de la Universidad del Norte de Barranquilla en el Departamento de Humanidades y Filosofía. No quiero extenderme más porque lo más importante es lo que tienen que conversar Luz Marina y Adriana. Y solo quería añadir, antes de darles la palabra a ellas, que a lo largo de la conversación el público puede ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat de Zoom, o quienes nos están viendo por Facebook Live en la transmisión en vivo de Facebook, para que nosotros vayamos recogiéndolos a lo largo de la conversación, y más o menos al cabo de una hora de conversación los iremos poniendo sobre la mesa con el propósito de que Luz Marina y Adriana les den respuesta a estas preguntas y a estos comentarios. Entonces, no quiero terminar sin antes darle las gracias a Luz Marina y Adriana por aceptar esta invitación del Instituto Caro y Cuervo, en la cual vienen ellas a compartir los resultados de sus investigaciones alrededor de la obra de estas dos autoras. Y por supuesto queremos darles las gracias también a todas las personas que nos están acompañando hoy, que han aceptado esta invitación. Entonces, no siendo más, los dejo con Luz Marina y con Adriana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia a esta conversación que me emociona mucho, porque se trata de conocer a dos autoras importantes de la isla de San Andrés, en Colombia. Y también doy una pequeña cuña, damos la bienvenida también, aparte del Instituto Cervantes, del Instituto Caro y Cuervo, de la Universidad del Norte y de Fonda Lectura, de parte de la maestría en literatura y cultura, que tiene abiertas las inscripciones para los aspirantes que quieran comenzar el próximo mes de febrero en 2020. Bien, para introducir un poquito el tema, tenemos que decir que vamos a hablar de dos autoras, una de ellas mayor, es Hazel Robinson, y otra muy joven, Cristina Bendeck, que ganó con su primera novela, Los Cristales de la Sal, el premio de Elisa Múgica en 2018. Creo que podemos comenzar, para quienes están más allá de Colombia, hablando de la situación de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que conforman un departamento, y creo que Adriana nos puede hablar un poco de eso. ¿Por qué es tan especial esa situación y por qué eso incide en estas literaturas? Sí, muchas gracias por la invitación de Luz Marina, al Instituto Caro y Cuervo, a todos los que ya se han mencionado. Realmente a mí me emociona mucho hablar de la literatura de estas dos escritoras, de San Andrés y Providencia, y también Santa Catalina. Y yo creo que para ubicarnos un poco, yo quisiera mostrarles un mapa del Caribe.
Creo que ya lo pueden ver. Entonces, más o menos para que veamos dónde se encuentra San Andrés y Providencia. Entonces, y con un poquito de historia que también hablaremos, Luz Marina, solamente al inicio, pero que nos ayuda a ubicarnos. San Andrés y Providencia está más cerca de Nicaragua que de Colombia, y ahí hay una serie de controversias. Históricamente se ve mucho en la obra de Hazel Robinson, y en la actualidad en la de Cristina Bendeck. Entonces, históricamente Nicaragua, la parte de Misquitos, pertenecía a la Nueva Granada, pero luego fue entregada a Nicaragua. De todas formas, en ese momento, San Andrés y Providencia sí quedó perteneciendo a Colombia. Fue muy, digamos que estaba adherida a la Nueva Granada, pero no había casi relación. Es muy bueno, por ejemplo, en Hazel Robinson se dice en El Príncipe de Santa Caterina, que después hablaremos cuáles son las obras de ella, que decía, lo único que se sabía era porque estaba una bandera izada. Entonces era como la poca presencia del Estado, primero de Nueva Granada, luego de Colombia, realmente en las islas. Eso hizo que realmente fueran o son una cultura muy diferente al resto del país y tienen más identificaciones con el resto del Caribe. Entonces ya veremos, por ejemplo, si ustedes miran en el mapa, está Jamaica al norte, que muchas personas de Jamaica iban, venían, migraban. Todo lo que tiene que ver también con los esclavos, que ya hablaremos, es un punto importante, y la relación con Nicaragua, con Colón en Panamá. Se viajaba, era a Cartagena en Colombia, en goletas. Entonces hay una serie, hasta con las Islas Caimanes también hubo muchísima relación, y de esa forma vemos que ha sido diferente todos esos puntos. Oye, yo voy a quitar, yo creo que ya nos ubicamos un poco dentro del mapa. Vamos a dejar de compartirlo. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Adriana, por ese mapa. Entonces, noten que estas islas quedan a 800 millas de Cartagena, o sea, bastante lejos del país. Y entonces es una historia muy particular porque si bien los españoles tomaron estas islas, en 1544 pasaron a formar parte de la Capitanía General de Guatemala, más o menos en el siglo XVII, los piratas ingleses tomaron también estos territorios y fueron ellos quienes le dieron el nombre de Henrietta a la isla de San Andrés en 1619. Entonces, es muy importante entender que había una población británica en estas islas, pero gracias a las negociaciones que hicieron el Virreinato de Nueva Granada, España, mejor dicho, España era la dueña, con los británicos, entonces se acordó en 1803 que las islas pertenecerían al Virreinato de la Nueva Granada. Entonces muchos de los plantadores que estaban allí con sus esclavos quisieron quedarse. A muchos se les obligó a salir, pero muchos decidieron quedarse, declarando digamos, su afiliación con la Nueva Granada, y entonces allí tenemos algo muy interesante, una cultura que tiene unas grandes mezclas y que tiene una lengua creol con base inglesa. Es la lengua de los raizales. Entonces, ¿qué tendríamos después? Que ya en 1822 ya pasan las islas a formar parte de lo que sería Colombia. A partir de 1818, las islas tomadas por el francés Luis Ory se pusieron al servicio de la independencia. Pero realmente tanto mientras fueron parte del Virreinato de la Nueva Granada como
de Colombia, las islas han estado alejadas. Entonces esto nos pone también a reflexionar sobre un asunto importante de la cultura. Tal como dice Adriana, estas islas tienen una cercanía mayor con Jamaica, mayor con las Islas Caimán, mayor con varias islas inglesas, los muchos viajes que se hacían durante la construcción del canal de Panamá también llevaron a los isleños a trabajar allí. Entonces hay una cultura caribeña importante. Vamos a entender el Caribe como Gran Caribe, es decir, tanto las costas continentales bañadas por el Mar Caribe como todo el archipiélago de las Antillas. Entonces es bien interesante que las relaciones se establecían más por vía marítima con las islas y con Costa Rica y Panamá, y con Nicaragua, por supuesto, por la costa de Mosquitos, que con la nación colombiana, lo cual entonces ha hecho que estas islas se sientan marginadas dentro del imaginario de la nación colombiana. ¿Qué opinas de eso, Adriana? Sí, es cierto que dentro de la escritura de Hazel Robinson y de Cristina Bendeck sí se muestra esa distancia que hay. Después fue esto todo del Puerto Libre en 1953, que fue, al principio se consideraba que era algo genial porque se estaba abriendo, Gustavo Pinilla fue el que hizo como que vamos a abrirnos al mundo, va a haber un puerto libre, pero eso también, y lo menciona Hazel Robinson, en un momento Providencia se consideró de que por qué no los habían incluido. Pero también es bueno, y ahora, actualmente, y ya lo veremos, porque es que a partir del Puerto Libre, la población, que hay varios nombres, hay controversias sobre eso también, algunos se llaman isleños, otros son raizales, personas que vienen, sí, que tienen alguna conexión, origen, padres, abuelos, etcétera, y lo vemos en Los cristales de la sal por una tatarabuela de la protagonista. Entonces han llegado una serie de pañamanes. Los pañas, son los continentales, que somos nosotros, los colombianos. Entonces ha habido, para mí es como una nueva colonización, y hay una serie de resistencias de también dónde está la formación de la identidad, que eso es lo que me parece magnífico, y es la conexión entre estas dos escritoras. Como primero hay una resistencia y tratar de salvaguardar la propia identidad, porque hay una colonia, una colonización primero inglesa, luego española, bueno, hubo tiempo de piratas, bucaneros, en algún momento llegaron franceses, holandeses también, pero no una colonización como tal. Y en estos momentos algunas personas lo ven como si fuera la de Colombia. Y algo que a mí me parece magnífico, que yo tengo que decir, que como fue mi primer acercamiento, primero fue a la obra de Hazel Robinson y luego a la de Cristina Bendeck, que fue justo cuando ganó el premio, en el 2018, a finales. Entonces, para mí ya yo había estado en Providencia y estábamos en San Andrés en un festival de literatura que organiza María Matilde Rodríguez, La Raya en el Ojo, que nos habían invitado, y tuvimos la suerte de conocer a Hazel Robinson. Hazel le regaló unos libros a mi esposo y fue como, a partir de ahí yo comencé a leerla y fue querer entender a Providencia. Y en una parte de Seila Hoy, que ahora, bueno, hablaremos un poquito de sus libros como para introducirlos, es hablar de esa magia que tiene esa isla. Entonces fue como mi primera inmersión
Y yo creo que va a ser un punto, y también por ahí viene el título de la conferencia, porque esa labor de resistencia e identidad, porque es importante contar las historias de los que nos precedieron, en este caso en las islas, para saber, y ella también lo dice en uno de sus libros, en un prefacio, es para tomar un punto de partida hacia el futuro, ganar identidad. Entonces, con Cristina es todas estas controversias, cómo está San Andrés, ella habla de San Andrés, qué ha pasado desde ese puerto libre, por qué los ha afectado tanto, qué ocurre con el turismo. Entonces hay otra forma de resistencia ahí, de tratar de ver quiénes son, para dónde van, de hallar su propia identidad. La protagonista quiere encontrarse también a sí misma y sus orígenes. Entonces, Luz Marina, yo no sé si quieres que hablar un poco sobre la obra de Cristina, como ya Sí, bueno, que vayamos. voy a querer hablar un momentico también como tú de mi encuentro con las dos. Y entonces hablamos algo de eso. Entonces, bueno, primero mi encuentro con Hazel Robinson fue porque me interesaba mucho el Caribe. Yo venía trabajando el Caribe en Venezuela porque vivía allá muchos años. Y entonces algo que siempre me llamó la atención en las escritoras del Caribe era su interés por la historia. Y también me interesó muchísimo pensar en San Andrés porque sentía que allá había experiencias parecidas a la isla de Margarita en Venezuela, que es Puerto Libre, que también sienten los pobladores originales que han perdido mucho con esa instauración del Puerto Libre, porque entonces ellos ya se han vuelto como ciudadanos de segunda, porque también les llegaron muchos continentales. Había como procesos parecidos. Y entonces me encontré con No te rindas, hombre, No Give Up Man, de la primera novela de Hazel Robinson, en la biblioteca afrocolombiana, de manera que quienes están eh, deseosos de conocer esa obra, pues pueden bajarla gratuitamente de la biblioteca afrocolombiana del Banco de la República de Colombia. Y entonces encontré allí algo fantástico que fue lo fundacional, esto por allí. Entonces también encontré nexos con otras novelas del Caribe, eso lo hablaremos luego, pero me resultó una narrativa fascinante por todo lo que esa novela tenía. Luego, gracias a conocer a Adriana, entonces pude leer Sheila Hoy, que me pareció también una gran novela. Y con el caso de Cristina, tuve la oportunidad de conocerla personalmente cuando se presentó su libro, ganador del premio Elisa Mújica. Entonces, esto fue en el Parque Nacional en Bogotá. Y ella tuvo una intervención muy interesante. Entonces leí con muchísimo gusto esta novela para encontrarme también con un paisaje humano maravilloso, muy interesante, muy cercano a otros paisajes humanos del Caribe. Entonces, bueno, por ahí comenzó el asunto. Entonces, bueno, para introducir tal vez empezamos por Hazel, Si quieres, Adriana, y yo luego yo sigo comienzo con Cristina. ¿Listo? algo, Luz Marina. Que también en San Andrés conocimos personalmente a Cristina Bendek, y yo hablé con ella y me gustó mucho como ese aprecio y esa admiración que ella tenía a la obra de Hazel Robinson. Ella todavía me comentó que estaba escribiendo, me pareció como alguien, una chica que está buscando cosas, que ya estaba Claro. haciendo una crónica, unas columnas en el periódico. Entonces fue también un punto de unión. Yo creo que San Andrés ha sido magnífico, San Andrés y Providencia, porque ha sido ese punto de unión a la obra de ellas dos. Total, al punto de que Hazel Robinson aparece como personaje en la novela Los cristales de la sal de Cristina.
Exacto, sí, sí. Bueno, Luz Marina, tú querías hacer una introducción. Una introducción de Cristina, bueno, vamos entonces como a las dos. Entonces Cristina Bendek es una escritora muy joven, nació en 1987, es profesional, como dice acá, en gobierno y relaciones internacionales, pero también se ha dedicado al periodismo, ha sido columnista de prensa y también estudió en Ciudad de México. Entonces, en cierta forma, uno puede sentir que su novela, Los cristales de la sal, tiene muchos guiños autobiográficos, porque entonces tenemos a la protagonista, Verónica Baruch, que regresa a la isla luego de haber estado ausente muchos años. Entonces, regresa después de la muerte de sus padres, quiere reencontrarse con ese sitio que había rechazado antes de su migración, porque había sentido que la isla la oprimía, que era pequeña, que no iba a dar todo. Y entonces a lo largo de esta novela hay todo un proceso de maduración muy hermoso porque ella comienza a buscar su identidad, sus orígenes. Y para ello entonces va a tener de la mano las historias orales de Matt Josephine, una señora mayor que ha conocido a su familia, pero también se va a meter en la investigación de los archivos de la biblioteca. Entonces, buscando su historia personal, ella va a encontrar la historia de la isla, buscando qué antepasados tiene, porque también ella es una persona en que convergen muchas mezclas, o sea, tiene un apellido árabe, su padre era Raizal, también a pesar de su apellido árabe, porque había antepasados raizales, y tiene una madre paña. Entonces, en esa interrogación de quién es ella, que es isleña pero no habla el creol, que es isleña pero no conoce bien sus raíces, que tiene el pelo rizado y entonces intuye que tiene que haber alguna antepasada negra entre, entre sus antepasados, y de hecho la descubriría. Hace todo este viaje para reconocer la isla y al mismo tiempo tratar también de entender la isla del presente, esa isla de Puerto Libre en que hay tantos nuevos habitantes, personas que vienen de Barranquilla, extranjeros que se han instalado, la comunidad árabe que es numerosa. Entonces, todo eso a ella la impacta y va entonces tratando de construir una identidad nueva de la isla para entender que ella tiene un lugar allí. Entonces, si quieres continuar con Hazel, Adrián. Sí, con Hazel Robinson, como tú has comentado, su primer libro fue No Give Up Man, No te rindas. Siempre es interesante que, o casi siempre, que los títulos de los libros de ella, una parte van en inglés y también tienen en español, o ahora veremos con uno cómo está. Entonces, en No Give Up Man es sobre la esclavitud en Providencia, y a mí algo que me llama mucho la atención y que también va con el asunto, y ya podemos ir relacionando con la resistencia, tal vez un poquito con la identidad, es realmente, hay una confluencia de varias culturas, pero lo que se intenta en todo esto de la decolonialidad, o lo que Frank Fanon planteaba, que fue como de las primeras personas que habló sobre este tema aquí en América, en el Caribe, era de que todas están por iguales, no desvalorizar ninguna. Entonces, usualmente la africana, porque los indígenas sí se tiene idea por algunas cosas históricas de que sí estuvieron en las islas,
que iban, que venían a la costa de Misquitos, pero realmente no hubo una población que se mezcló. Entonces estaba la población africana, estaba la población de los colonizadores, pero se desvalorizó a todo esto africano. Entonces lo que se intenta con todo esto, y que Hazel lo hace muy bien, es decir de dónde venimos, y que también esta conversación podríamos mirarla un poquito. Yo decía, a mí me gustó mucho, Derek Walcott tiene un poema que se llama El mar es la historia, y dice, del polvo de los huesos que está debajo del mar, que son todos los esclavizados que trajeron. Entonces también Hazel Robinson habla de que hay que darle voz, que tienen que hablar esas personas que fueron traídas en contra de su voluntad y que vivieron aquí y que se acomodaron en cierta forma y que hicieron otra vez sus vidas. Entonces ella lo que ha hecho, y me parece genial, en cuanto a la esclavitud de No Give Up Man y en CJ Puy, es I Will If I Can, que lo publicó en el 2019 la Universidad Nacional Sede Caribe. También hay que decir que la mayor parte de sus libros los ha publicado la Universidad Nacional. Entonces, aquí también es sobre la esclavitud. Yo creo que es importante a veces hablar sobre esos temas porque se ha querido como tapar. No se ha hablado, la historia de nosotros es la historia que habla de los colonizadores que vinieron y hicieron cosas terribles, y nosotros tenemos estatuas, y yo digo, ¿por qué todavía tenemos estatuas de ellos? Entonces, me fascina un escritor palenquero que él dice en su novela, él pone, no, esta avenida en Cartagena la vamos a llamar Benco Biojó. Entonces es como también a estos cimarrones, a los rebeldes, a los que lograron cosas. Entonces yo creo que Hazel va a esa parte histórica, y que también la resistencia es muy importante en el sentido de recuperar lo oral. ¿De dónde viene el oral? Porque no hay material escrito, y bueno, ya después de eso hablaremos más. Sí. Y con Sailor... Sí, no, lo que te quería comentar un par de cositas ya que estamos en esta novela. Y bueno, que tienes toda la razón, es la necesidad de recuperar la historia de la esclavitud, que es un tema generalizado en todo el Caribe. Sí. Ayer habíamos comentado algo de Maris Condé, cómo también le daba voces a los esclavizados que no la habían tenido. También Fabián Canor en Martinica. Hay, digamos, esa generalizada necesidad de darle voz a la cultura afro de todo el Caribe. Y como dices tú también, está lo oral, que también recorre todo el Caribe. Entonces, es muy bonito cómo dentro de No te rindas, hombre, hay la necesidad de recuperar las leyendas y los mitos, nos dice. Y entonces eso lo hace esa pareja especial, la de Elizabeth, una blanca, que se enamora de un ñandu boy, es decir, un hijo de una esclava con un blanco, pero que están también queriendo dar voz a esta cantidad de esclavizados silenciados que tienen sus dioses, que tienen sus culturas tradicionales, sus tambores, todo eso. Entonces, bueno, ya te dejo seguir con... No, aquí estamos, es mejor si vamos así comentando cada una. Yo creo. Sí. Para mí, No Give Up Man muestra, por ejemplo, ciertas tradiciones, como dices tú, la del caracol, cómo se comunicaban con el caracol. A veces se ha querido hablar siempre de lo bueno, pero también es cómo querían que encallaran los barcos en San Andrés. Sí, los plantadores eran piratas blancos. Pero los que llegaban ahí también era como, bueno, es una forma
y es algo repetitivo en la obra de Hazel Robinson, y es decir, bueno, fulanito de tal colaboró porque estaba en el faro, cambiaba las luces para que los barcos se confundieran y entonces encallaran. Y a cambio de eso, por ejemplo, en Copra le dieron un baúl. En otro encallamiento, pues al tío abuelo le dieron también fue un piano de pedal. Entonces, es mostrar como no solo lo positivo, yo creo que en estas obras de Benedetti y Robinson son críticas, porque hay una labor crítica también, y mostrar lo positivo, lo negativo, qué hacían los esclavos. Y por ejemplo, en C.J. Puig es muy interesante porque ella hace énfasis de por qué se le dice todavía en Providencia, o se le dice ahora Bottom House, y no se le dice Palmetto Valley, que era como se llamaba originalmente. Si eso era una forma de menospreciar a los esclavos, porque los esclavos anteriormente, y eso es algo genial, que a mí me gustó mucho ese comienzo de No Give Up Man, que se meten debajo de las casas los esclavos cuando viene ese huracán. Sí. Que es algo histórico que sí pasó, que volaban los algodones, tenían matas de algodón antes, entonces salían volando. Entonces, la relación que hay es como ellos cuando ya fueron liberados, que también podemos hablar de eso, de todo ese engaño que hubo, que sí había la época de la liberación, pero no los liberaban, o sea, iban alargando. Sí, Que porque tú tienes una realmente, historia muy buena del vientre. sí, o sea, se suponía que cuando Bolívar eh, quería traer la independencia, se les ofreció a los esclavos la libertad del vientre, es decir, aquellos que nacieran en adelante después de la independencia serían libres. Y no fue así. Entonces realmente se estafó a una gran cantidad de soldados esclavizados, muchos de ellos y cimarrones también, que habían sido muchas veces convencidos de que tendrían la libertad, por lo menos sus hijos, para que luego no les dieran. Terrible. Y la novela de Hazel también termina con eso, o sea, la idea es que llega la Nueva Granada a declarar la abolición de la esclavitud. No realmente pasó, ¿no? Sí, es algo sí, desafortunadamente, y que desafortunadamente pasó así, pero afortunadamente, y Ujú. yo creo que con Robinson uno de los grandes valores de ella es que ha querido recuperar la historia, pero, y que eso lo comentaba Fran Fanon es fue un teórico de Martinica, que era recuperar esa parte que está ahí oral, Ujú. llevarla y a través de las artes también. O sea, aquí la literatura es importantísima, Ujú. porque a veces a uno le dicen un libro de historia, son fechas, son no sé qué, y uno dice, wow, o yo No, personalmente no no, guardo mucho las fechas, entonces. la ficción permite recrear cómo la gente sentía el momento que se estaba viviendo desde la imaginación de nuestros escritores de hoy. Entonces, esto creo que es extraordinario. O sea, un Ahí personaje hay, como hay, George es hermosísimo. ahí hay una magia increíble. Y yo creo que esto que yo decía de Derek Walcott, del polvo de los huesos, de todas estas travesías que venían, es como una forma de reivindicar, de decir, pasó esto y es muy triste. Y todavía, por ejemplo, en Selah Hoy, que es el segundo libro de Hazel Robinson, Vela a la vista, que es del 2004, ella también habla, ya son los marineros, las goletas, pero igual, sabemos lo que pasa con el mar, también con los submarinos que hubo alemanes en una época, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces también son las personas que mueren y están debajo. Entonces ella quiere rescatar ese trabajo que hay de todos estos marineros
y que yo encuentro un punto de unión con Cristina Bendeck. Por ejemplo, a mí personalmente Sail Ahoy es algo que me emociona porque hay unas descripciones del mar, de la navegación. O sea, yo hablaba con ella y ella me decía que sí, había estado hablando con personas mayores, con marineros. Es tan fascinante, es un amor por el mar. Ella también viajó en goleta. Entonces a uno como lector, de una forma muy poética, lo lleva a ese mar cambiante que hoy está plano y mañana tiene una tormenta. Entonces Claro. para mí, es Entonces, emocionante. sí, y entonces ahí en Sail Ahoy tenemos estos navegantes de goleta que tenían que hacer travesías que nos muestran también esa relación que había con Panamá y con Limón. Entonces, esto es muy, muy bonito porque de nuevo también acá, igual que en la primera novela, vamos a tener una historia de amor interracial que me parece también fascinante. Y también que está esta novela focalizada en Providencia, es también muy interesante. Entonces tenemos eso, a una monja joven que dejará de ser monja porque se enamora de un navegante a quien quiere seguir a todas partes. Entonces aquí ya empieza a haber una constante. Elizabeth, la británica que llega porque un barco encalla a la isla de Henrietta en No te rindas, hombre, y esta monja que llega a una misión en Providencia también viene, también viene de afuera y también se va a enamorar de un local. Pero qué bonita la imagen que hablas de todos esos huesos enterrados en la tierra o en el mar, de todos estos personajes tan Sí, entonces a mí me gusta que hay una relación con Cristina porque Cristina también habla de ese mar que redescubre, como había dicho, es como un sí, redescubrimiento el volver a la isla. exacto. Y Cuando ve que es el paisaje verde y azul por todas partes. sí, que al principio le parecía como, bueno, cuando vivía ahí, ya cuando termina el bachillerato, ella es cuando marcha y se va, dura 15 años fuera y vuelve y también hay unas descripciones del mar, entonces se da uno cuenta la importancia y ella dice, yo he estado en tales lugares, nombra varias playas, Puerto Vallarta, no sé qué, en Río, etcétera, pero dice que ninguna es como San Andrés. Entonces, ahora que tú mencionabas eso de los huesos, me hizo recordar también que ahora hay un problema con los cementerios en San Andrés. Entonces, Yulín viene y le dice, bueno, a mi abuela hubo que sumarla porque ya no caben en el cementerio, pero también le dicen a uno que tenga los huesos en la casa porque no se pueden enterrar, porque contaminan. Entonces, hay unas problemáticas nuevas que ocurren por toda esta sobrepoblación que hay actualmente en San Andrés y que van estos huesos también de los descendientes y que este color que hablan todos estos teóricos de la decolonialidad, que lo bueno era porque eran teóricos latinoamericanos, Fanon era de Martinica, Y caribeños, caribeños, como exacto. Eduard Glissant, de quien también hablaremos. Ajá. Entonces es como reivindicar el color de la piel, o sea, ¿por qué es bello ser negro? ¿Por qué es bello el color, el cabello que Cristina Bendeck dice, como tú lo comentabas, que tenía, en una parte dice, tenía el pelo cucú o bombril, como me decían mis primos en Bogotá, pero a mí nunca me gustó el pelo así suelto, liso que ellos tenían. Entonces es como tratar de ver que en estas mezclas, y eso es lo bello que se habla, por ejemplo, en el elogio a la creolidad de Sí. Patrick Chamazo, de Bernabé, de Confiant, que somos en este Caribe hay unas mezclas increíbles de culturas, pero que no haya ninguna la una sobre la otra. Cada una tiene un valor grandísimo. Entonces es valorizar aquello
que en algún momento no. Por ejemplo, si tiene la nariz chata o algo así, es una nariz hermosa. Si el pelo, si el color. Entonces, eso físicamente, ya por dentro hay otras cosas más. Claro, pero sabes que hay aquí una cita de Cristina Bendec, quisiera leer, que va en ese sentido. Un nativo me vende mango en creole y me alegra. Otro hombre canela me sobrepasa, vestido de camisa formal y pantalón largo. El peludo árabe de mirada oscura me ofrece barato, barato, lo que busque. Y la vendedora costeña me dice que siga a la orden. Repite lo mismo a los largos europeos que vienen de la playa, una pareja de rubios de casi 2 metros hablando a algo que me suena a holandés. Y pienso en cómo un pedacito de este lugar también les pertenece de alguna forma a todos ellos, en la forma del mundo que confluyó todo el Caribe. En ningún otro lugar de Colombia esto es tan claro. En ninguna otra frontera hay otros 6 estados. Y ningún otro lugar está tan cerrado a sus posibilidades. Ningún otro lugar me duele más ciertamente. Nada me consuela tanto como me confunde. Eso dice Verónica, la protagonista, que va alineado con la poética de la diversidad de Glissant, es decir, de la poética de la relación. Hablando él de lo mismo y lo diverso, nos habla de cómo pueden coexistir las diferencias sin necesidad de borrarlas. Creo que lo que estas novelas hacen es precisamente como resistencia hacer que esas diferencias afloren y convivan y coexistan, que no sean borradas ni por la historia ni por los prejuicios. Y eso me hace recordar cuando Ciro Guerra sacó el abrazo de la serpiente. Él decía que no se estaba mostrando el folclore, porque muchas veces ir al original o al origen o a las raíces, que ahora es muy importante que hablemos de lo que son las raíces, lo que se llama en las islas de las raíces. Y él decía, es que estén todas las culturas en armonía, como tú decías con respecto a lo de Glissant y la cita de Bendec, es que haya una armonía, que se respete la naturaleza, que es algo que actualmente hay grandes problemas con la naturaleza en San Andrés y que lo muestra muy bien Bendec. Entonces, es como todo esa armonía y esa paz que no la hay en Colombia, porque fuimos colonizados, una colonia muy bárbara, muy sangrienta, y siempre ha sido como querer imponerse al otro. Entonces, da una cierta lástima de que mucha gente mayor siempre en San Andrés y Providencia hablan de cómo, y gente no mayor también, joven, y en el libro de Bendec se ve cómo antes era todo en paz, había una tranquilidad. En los libros de Hazel Robinson se habla muy bien de cómo plantadores, por ejemplo en C.J. Puig, John Boyd, al final se casa con una negra o hija de esclavos. Entonces eso dio pie, bueno, al principio los querían sacar de la isla, pero luego dio pie a que hubiera todas esas mezclas. Y que en un momento ella dice, afortunadamente se mezclaron. Entonces, claro, es bello eso, de que sí hay esas mezclas, de que se están dando, se siguen dando, y que en estos momentos hay unos crisis y unos conflictos que lo vemos dentro del libro de Bendec. Y los chicos que se reúnen afuera de la Universidad Nacional, que ese es un punto que me gustaba mucho. El thinking rondón, el rondón del pensamiento. Exacto, sí, que entonces hacen su gran olla para preparar esta comida y entonces sirve para discutir precisamente. Creo que eso también es bien bonito dentro de la novela de Cristina, el hecho de que los jóvenes se estén planteando quiénes son, qué es el país con respecto a ellos, cómo se están relacionando, qué es lo que está pasando con esa industria del turismo que deja
a los habitantes sin agua, con una naturaleza contaminada, con una cantidad de problemas de los que ellos se sienten responsables y quieren pues entonces contribuir a resolver con sus protestas, con sus múltiples conversaciones y con la necesidad también de recuperar la historia, porque eso también los empodera. Creo que es muy bonito. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el tercer libro de Hazel Robinson, El Príncipe de Santa Caterina, que es del 2009, se vuelve a un tema que también eran esas personas que se refugiaban en las islas del Caribe, que tenían un pasado oscuro. Entonces también está esa historia típica, que es muy caribeña, que todas estas confabulaciones de dónde venía, qué hacía. Pero a mí me gusta, por ejemplo, que en el segundo y tercer libro de Robinson hay una recuperación también de las tradiciones. Por ejemplo, están las parteras, que desafortunadamente es algo que se perdió. Entonces, eran mujeres que de pronto, si en Providencia ya no iba a quedar alguna, entonces tenía que ir de San Andrés y viajar porque estaban unas mujeres que iban a dar a luz. Todo eso, por ejemplo, en Sailor Hoy, cómo se curaba una herida cuando estaba mal alguien, todo las fairy tales, cómo se hacían los matrimonios, eso era algo muy lindo, se repiten 2 libros de ella, cómo eran los preparativos. O sea, son cosas que yo creo, yo personalmente, y ojalá pase algún día, considero que los libros de Hazel Robinson deben estar dentro de la educación de todos los estudiantes de bachillerato en las islas. Porque realmente lo que tú decías, hay una palabra que a veces se ha usado demasiado y a veces ha perdido su propia magia, que es el empoderamiento, el hecho de que realmente conozcan de dónde vienen y que se sientan orgullosos, porque así como ahora están todos los continentales, hay un bombardeo hasta para cambiar su cultura, dejar lo que estaban haciendo, van a seguir. Pero si ellos saben de dónde venían y hay una valorización de aquello, hay una mayor fuerza, hay unas raíces. Por Claro. ejemplo, hay un chico en Providencia que él es músico y es pescador, y Feliciano Whitaker. Entonces Feliciano dice que hay que volver a las raíces y hay que volver a lo africano. Entonces, esto que también viene del reggae, que ellos tienen mucha influencia, con Orlis, que es un rasta en Providencia. Él comentaba de que en una época cuando eran jóvenes se habían ido a la montaña con un amigo, con Richard, creo que se llamaba o se llama, y vivían allá en el bush, que también se habla aquí en estos libros. No, yo soy del monte, por eso no me gusta pescar. Hazel Robinson lo comenta en uno de sus libros, es que tal vez se cree que eran africanos que habían venido de unas zonas que no eran de la costa y por eso no les gustaba el mar. Otros decían que Te tengo un comentario de eso cuando termines. eran esclavos y bueno, ellos querían coger un bote o algo, pero les tenían prohibido eso porque sabían que se podían escapar. Entonces hay todo este mundo de cosas que yo creo que volviendo a lo de Hazel, que estos libros realmente se deberían reeditar, porque es una lástima que no se puedan encontrar los primeros. Yo una vez esperanzada fui a la Librería Nacional de la Universidad Nacional en Bogotá, pero están totalmente Y se agotados. agotan y no los reimprimen. Entonces, lo único que tenemos así es No te rindas, hombre, en la Biblioteca Afrocolombiana para descargarlo gratis. Pero ahora que estabas hablando de esto, entonces esto creo que es bien importante. O sea, estas autoras, como otras del Caribe, se interesan en la historia de la vida cotidiana, en la historia pequeña, en lo que la gente hace todos los días.
y además es entonces elaborado a través de protagonistas mujeres. Estábamos hablando también en estos días de cómo son de fuertes las protagonistas de Hazel Robinson, y entonces yo añadiría que también la protagonista de Cristina, Verónica. Entonces, eso creo que es súper valioso. Se trata de mujeres fuertes que también están buscando recuperar la historia. Llama la atención que No te rindas, hombre, está esa recuperación en una mujer blanca que no es de allí. Pero también tenemos a Verónica Baruch buscando en los archivos la historia para encontrar a esa tatarabuela africana que es Sara. Y lo otro que te quería comentar cuando estabas hablando del monte y de los que no querían acercarse al mar, es una reflexión de la investigadora venezolana Lulu Jiménez acerca de las islas. Decían que ella explica que para muchas tradiciones en el Caribe la isla es una paradoja, porque por una parte es una prisión porque era la prisión de los esclavos. No podían escaparse porque había mar por todas partes. Eso se ve también muy bonito en La selva de la memoria de Roberto Burgos, cuando la esclava que acompaña a su ama a ver el mar le da la espalda al mar. Ese sitio llegó su desgracia. Pero por otra parte también las islas eran refugio de los cimarrones. Entonces entonces la isla puede tener una connotación mucho más positiva. El mar separa, pero también el mar es alimento de los pescadores, que por cierto, con el fallo de La Haya, ahora los pescadores de San Andrés están emproblemados porque donde hay más peces ahora pertenece a Nicaragua y eso es otro lío, ¿no? Pero entonces es muy lindo pues que en estas novelas también esté representado ese amor-odio a la isla, que también en Cristina está muy claro. Ella detestaba la isla y luego vuelve y se la reapropia, como hace también la haitiano-venezolana Michelle Asensio en Amargo y Dulzón, que regresa a la isla de la que sus padres habían huido por la dictadura de Duvalier, para reapropiársela en las historias familiares de las tías y las abuelas. Eso es algo. Sí, hay un trabajo de Vendek muy interesante en la actualidad, que es lo que está ocurriendo ahora en San Andrés. Y a mí me gusta mucho porque es una chica que vuelve a los 15 años, la protagonista, pero ella ve todo el cambio que hay. O sea, el agua, al menos antes tenían en su barrio un agua limpia, dice, bueno, solamente salían paños a los chicos que eran de tales barrios, pero a mí también me salió por el agua. Y hay un constante sobre los turistas. O sea, cómo las posadas, dice que al menos las posadas están ahora por personas que son de la isla, porque normalmente el turismo de hotelería era de empresas que habían llegado de afuera. Que esta labor de resistencia, por ejemplo, es muy buena en Providencia. Hay un grupo muy interesante de personas, está Josefina Huffington, y es luchar, y han tenido grandes batallas legales con abogados, pero que han sabido mantener afuera ese turismo. Entonces, todos los hoteles son de personas nativas. Entonces, hay un trabajo, pero yo considero que estos libros sí deben estar dentro de las escuelas, Claro. porque es que la gente joven que está pensando que el turismo sí es la salida, se dan cuenta que hay otras formas de poder vivir, de que no lo que llevamos, que Cristina lo muestra muy bien y que da un gran dolor, son las BACRIM que están cobrando también sus tarifas dentro de San Andrés, los chicos que matan. El narcotráfico, eso es terrible. Pero entonces lo que tú dices también es no solamente para la educación de los chicos de las islas, sino del país, porque es algo así como que
en el imaginario país las islas no están. Entonces es muy interesante como Cristina dice al principio que ella viene de una isla que no alcanza a salir en el mapa de Colombia. Entonces eso es muy llamativo, está tan lejos que entonces se dibuja el mapa y las islas quedan por fuera. Entonces ese asunto de quedar al margen de la nación, de no estar en el imaginario, haría necesario como que se conozca más a San Andrés. Incluso pues creo que ya hay muchos esfuerzos y también en el Cabo y Cuervo los hay de visibilizar la lengua creol. Ya nos queda poco tiempo, Adriana, entonces yo creo que debiéramos... Ahora que has dicho tú creol, hablemos del creol. Hablemos del creol y después me gustaría que antes de que lleguen las preguntas también nos hables de la nueva novela de Hayes Robinson que tú prologaste y que va a salir muy pronto. Sí, hay lo del creol, en las obras de estas dos escritoras aparecen frases, en paréntesis está la traducción al español, hay una forma como reivindicar el creol, que era resistencia porque eran los esclavizados que no querían que los amos les entendieran su idioma. Claro. Nosotros nos comunicamos entre nosotros, pero ustedes por favor estén allá. Entonces era una forma de poderse comunicar sin que los esclavistas estuvieran ahí conociendo. Entonces ellas vienen y lo trasladan ahí. Y algo que ha pasado, por ejemplo, ahora que tú decías que en la educación de todo el país, cuando yo he dado clases de literatura del Caribe y trabajamos la obra de Selah Hoy de Hazel Robinson, la gente queda fascinada, o sea, los chicos súper jóvenes. Es una novela de aventuras, la Guerra Mundial, Dios mío. Es de amor y entonces, pero conocen la historia, o sea, lo bueno es porque son historias que supuestamente es otra cosa, es el amor y van viajando y no sé qué, pero no, hay una historia por detrás que les va llegando. Y a mí me gustó mucho porque había una chica sanandresana que al principio era muy escéptica y me miraba así. Y entonces hay una parte que Hazel habla de la diferencia del creol dentro de Providencia, dependiendo de la zona de donde eran. Y ella me decía, yo no creo que sea eso, sí. Pero voy a hablar con mi abuela. Entonces sirvió porque fue la comunicación con esas otras generaciones. O sea, en los libros suscitan que ella fuera donde la abuela a preguntar si eso era cierto. Con otra chica que era de Providencia, a preguntarle a la mamá si eso era así o no. Entonces, yo creo que sí sirve para todos y que hasta debería ser, ni siquiera para los estudiantes, para toda la población, porque es repensarse. Sí, es repensar las regiones, entender que hemos estado muy situados en ciertos centros, pero hay muchas historias que tenemos que conocer de las regiones y una literatura muy rica también por allá. Y lo del creol a mí me parece fantástico porque, digamos, Cristina, con su personaje Verónica, muestra de qué forma ella, aunque no sepa creol, lo entiende, o sea, se va acercando cada vez más y ya hacia el final de la novela hasta lo habla. Entonces se lo va como apropiando y es estar conscientes de todas esas lenguas que hay en Colombia que son lenguas vivas, que son además no son dialectos, son lenguas completas que tienen su gramática, que tienen su literatura, que tienen su tradición. Entonces es muy lindo que... sus propios dichos. Exacto. También, porque en un libro había un dicho algo así como, es más, algo con el sombrero, de alcanzar el sombrero, y yo no entendía mucho eso. Una chica de San Andrés fue la que me explicó qué era. Me dice, ese dicho se dice en creol. Usualmente va en ese sentido. Y Cristina habla de que el único colegio que hay que da en una educación, que es lo que se trabaja así a nivel nacional como en una educación, el único colegio que da en creol es el de la primera iglesia bautista. Entonces que también los otros colegios deberían tener, y que, por ejemplo, Elkin Robinson, el cantante,
habla en su canción Creole Vibration de que es de todos estos temas. Y ahora que tú me preguntabas por la obra de Hazel Robinson, Copra, es un texto que ella dice que era una historia que la tenía por aquí adentro, se va a publicar en la Universidad del Norte. La Universidad del Norte pues se ha dado cuenta del valor de la obra de Hazel Robinson. En septiembre se va a hacer ya el lanzamiento oficial del libro, va a estar un prólogo mío también. Entonces es otra historia y ya es de la historia de la copra, del coco, cómo es todo este proceso, una chica por detrás, todo lo que hay. Y se vuelve a hablar un pedacito de esa relación con Panamá, que fue muy importante en Colón y que en una época se decía que había más gente de Colón, más gente de San Andrés y Providencia en Colón que en las mismas islas. Imagínate. Y que ella dice que después se van a Estados Unidos también y que ella tiene un proyecto o le gustaría tener algo de todas esas personas que viven en Estados Unidos, que son hijos, nietos de isleños y que realmente han perdido el contacto con sus orígenes. Claro, bueno, ahora qué importante. Yo iba a añadir algo más sobre el creol, es que en la mayor parte del Caribe, como ha habido una colonización tan violenta, se ha prohibido muchas veces a los habitantes de las islas hablar sus lenguas creol. En la autobiografía de mi madre de Jamaica Kincaid aparece eso. En la escuela estaba la bandera británica y no se podía hablar la lengua nativa, sino el inglés británico. Eso también aparece en un par de novelas que yo quería comentar, ya no hay tiempo, pero que son Limón Blues de Ana Cristina Rossi y Calipso de Tatiana Lobo, dos escritoras costarricenses que hablan de la zona equivalente a San Andrés en Costa Rica, que es la región del Limón, que tiene también ascendencia inglesa, ascendencia afro, por todos los trabajadores que iban a la United Fruit a ganarse alguna platica, con protagonista de Jamaica en el primer caso, con un protagonista más local en el segundo, pero donde se dan mezclas parecidas de poblaciones, donde se dan historias de amor interraciales, como en el caso de las novelas de Hayes. Entonces, bueno, ahí vemos cómo estas islas están abriendo a Colombia hacia el Gran Caribe y al mismo tiempo haciéndonos repensar la nación. Sí, que también habría ahí, ahora me hiciste pensar con lo del creol y de esas prohibiciones que ha habido, y también como lo dice Cristina Vendeque en su novela, la abuela decía, aquí se habla inglés británico. Sí, entonces exacto. es como que se ve mejor si se habla en inglés, así se habla en creol, porque quiere decir que hay alguna mezcla con africanos, aunque todos estén mezclados o casi todos en algún momento. Entonces me hacía pensar también en Edwidge Danticat, que en sus textos ella muestra también este creol francés que hay, pero que también en algún momento los personajes se refinan para hablar en francés, pero sin ese acento. Porque también van a tener una discriminación. Porque entonces hay un mayor prestigio en la lengua metropolitana que en la lengua criolla en los propios habitantes de las islas. Eso es terrible. Y generalmente eso está relacionado con clases. Eso también es interesante. Entonces, y algo que me gusta mucho de Fanon, que él dice que hay que, es como algo así como hay que teñirse. Cuando yo hablo del hombre antillano, significa todo lo que hemos sido colonizados. Y eso también va con nosotros los colombianos, que también fuimos colonizados por los españoles, y hay una serie de prejuicios a la que tenga más raza negra o más raza indígena. Entonces, también nosotros hemos estado ahí, lo que tú hablabas de la metrópoli, que él habla, en este caso era la metrópoli, era París, y el centro, que era el centro, entonces ver como
eso que está allá como lo más grande, pero desvalorizamos lo de nosotros, que han sido todas esta serie de mezclas. Y hay un cuento muy lindo en Danticat que a mí me gusta mucho porque ella habla de la civilización. Sabemos que para los franceses siempre se habla de la civilización y la metrópoli es lo más grande, París. Pero ella habla como la civilización es el pequeño pueblito de Ville-Rose y la metrópoli es, y la civilización, y eso es lo grande. En cambio, Puerto Príncipe, que es la ciudad, la capital, lo ve como si fuera lo peor. Entonces también es como subvertir. Sí, la colonización mental. Bueno, creo que se nos ha ido el tiempo, ¿verdad, Martín? Bueno, pues quiero agradecerles a Luz Marina y a Adriana por compartir sus perspectivas con respecto a la obra de estas dos autoras, de Hazel Robinson y de Cristina Bendeck, y por ponernos en contexto también para poder acercarnos a ellas y en esta puesta en contexto que supone ver dónde está San Andrés, cuáles son los vínculos históricos con el resto del país, con la Colombia continental y todo esto, más luego situarlas en la tradición literaria del Caribe. Creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor para quienes hemos estado escuchándolas. Entonces, voy a empezar a plantear las preguntas que nos han llegado. En primer lugar, nos escribe un estudiante brasilero de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera del instituto, quien nos dice que a él le ha quedado muy claro lo relacionado con la identidad cultural isleña en las obras de las que nos estamos ocupando, pero quisiera preguntar, en opinión de ustedes, o si es posible de las autoras, ¿dónde estaría el vínculo identitario sanandresano con Colombia? Es decir, ¿cuáles son como los elementos que vinculan el ser sanandresano con el resto del país? Muy bien. Sí, si están las autoras, tal vez sería bueno, no sé, tú, Luz Marina, si quieres contestarlo, o las autoras si quieren contestar, no sé. A ver si pueden, no lo sé si pueden hablar, pero en todo caso, pues, a partir de las novelas, yo siento, a ver, por ejemplo, con Hazel Robinson, el vínculo empieza con el idioma. El hecho de que ella publique sus novelas en inglés y en español ya es una necesidad de hacer un puente con Colombia. Ella durante muchos años estuvo escribiendo columnas en El Espectador para dar a conocer las islas dentro de Colombia, para que fueran leídas por los lectores del país. Entonces ahí había una voluntad de conexión con el país. Y creo que después del fallo de 2012, los mismos sanandresanos han criticado el fallo y también han pedido, creo que con poco éxito, que el país defienda más los intereses de San Andrés, con todo y los conflictos que muchas veces han sentido los isleños con Colombia, como por ejemplo cuando se les quiso imponer la educación oficial con la religión católica, cuando la mayoría de ellos eran bautistas o cosas así. Pero sí creo que hay esa voluntad, pero tiene que venir de lado y lado, si no, se nos van a ir. Cualquier día declaran la independencia. Justamente ahora que Pero habla Luz aquí se habla Marina, de la independencia, sí. justamente ahora que habla Luz Marina de la religión bautista, hay una pregunta que tiene que ver con lo religioso y dice que este aspecto religioso y particularmente la religión bautista parece fundamental en la constitución de la identidad de los raizales. E incluso la persona que plantea la pregunta dice intuir que Hazel Robinson lo reconoce así en la cosmovisión de su literatura. La pregunta es, ¿cómo vincular esta religión con la necesidad de reivindicar lo africano que remite en sus orígenes al politeísmo, a la magia, al mito? Bueno, aquí yo volvería, no sé si tú quieres decir algo, Adriana. No, que también dentro de la obra de Hazel se habla mucho de los adventistas, de la religión católica,
y algo que se habla dentro de sus libros es como que hay varias religiones, pero que pueden vivir en armonía también. Exacto. Sí, bueno, o sea, Entonces, eso es muy bonito porque volvemos a la poética de la relación. Ay, tenemos a Cristina aquí, mejor que la conteste Cristina ella. me puede ¡Qué contestar. alegría! Hola, ¿cómo están? Bueno, qué emoción. Me meto, me meto para abordar un poco la pregunta, la primera pregunta y también esta última que está súper interesante esa discusión, sobre el vínculo identitario sanandresano con Colombia. Claro que existe, por supuesto, y yo creo que la forma en la que se aborda... no solamente, creo que no solamente de forma directa en los cristales de la sal, sino también con una forma mucho más poética, mucho más literaria y metafórica, o mejor dicho, no tan explícita en la obra de Hazel. Yo creo que que el contraste es lo que además favorece el límite de la identidad sanandresana. La identidad sanandresana es un tema muy, muy complejo de abordar. Yo creo que no hay ninguna respuesta definitiva, por supuesto, sobre qué es lo auténticamente sanandresano o quiénes somos los sanandresanos, que como toda identidad siempre pues va a ser un proceso, que es el descubrimiento al que llega Victoria finalmente. Y bueno, aprovecho ya que dije Victoria, creo que Diva, que es una investigadora tremenda, había dicho aquí en el chat que ella no, o sea, la protagonista no se llama Verónica, se llama Victoria. Se llama Victoria, pero Un perdón. error editorial, es que en la solapa aparece... La solapa parece Verónica y entonces... Exacto, y es muy curioso porque yo había pensado en ponerle el nombre Verónica, entonces es muy curioso que haya terminado así, Cierto. y obviamente pues en la novela Pero en solamente la mente. una vez el nombre de la protagonista, no aparece más, entonces siempre ha sido como todo un tema, pero el tema es que Victoria al final termina reconociendo que, o sea, lo que es cierto, que es la identidad es un proceso, no es un producto, y que efectivamente ese contraste que ha habido en la toponimia, yo creo que cuando habla también de la toponimia se entiende mucho eso, y es el continente el que impone una suerte de contraste sobre el isleño, cuando efectivamente ya estamos en un punto, digamos, crítico de la colombianización, ¿no? De toda esta estrategia que hay de parte del Estado Nacional por imponer pues sus propios valores culturales, ¿no? Por homogenizar a la población del archipiélago. Y ahí es donde entra todo el tema, obviamente, del español y de la religión, que esto pues ya lo estamos hablando ahora, el tema de la religión, y allí es que se establece como ese límite para poder empezar a definir qué es lo que nos hace nosotros en frente a ellos, ¿no? Uno necesita ese otro para contrastarse, y ese otro ha sido fue esa otra orilla continental, pero ya en este punto de la historia, pues somos esa mezcla, ¿no? Somos esa mezcla y somos todo, como leía muy hermosamente Luz Marina hace un rato en la cita que trajo de los cristales, que suena mucho más linda en su voz que cuando yo la leo en el libro. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que ahora ese factor colombiano en nuestra identidad sanandresana es completamente ineludible. Yo creo que abordarlo de otra manera sería ingenuo, muy ingenuo, y desconocer, por supuesto, además, las decisiones que hemos tomado desde adentro los sanandresanos para incluso favorecer o permitir ciertos procesos culturales que vienen desde esta orilla continental. Claro. Bueno, a mí les comentaba a Luz Marina y a Adriana antes de empezar que era muy interesante sostener una conversación alrededor de dos autoras vivas, ¿sí? Normalmente nos ocupamos de autores muertos o autoras muertas, y además de autoras, digamos que aunque ambas están vivas, pues han vivido sus procesos creativos en periodos tan distintos, así que pues me alegra mucho, y creo que somos muy afortunados además de tener a Cristina aquí con nosotros. Y a continuación, no sin antes darle las gracias a Cristina por su intervención, quiero formular una pregunta que nos han enviado que a mí me parece clave,
y es cuáles son las principales distinciones que se establecen en las obras de estas dos autoras al construir una visión ideológica particular sobre la construcción de las identidades sanandresanas. ¿En qué visiones se entrecruzan o diferencian? Entendiendo que responden a cronologías y formas estéticas diferenciales. Creo que esta pregunta abarca muchos de los aspectos que se han tratado y además nos permitiría abrir nuevas líneas de conversación, dejar además muchas cuestiones abiertas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo hablo un poquito, solamente así. Yo creo que son dos épocas diferentes. La obra de Cristina es totalmente contemporánea en lo que ocurre actualmente, y la de Hazel, digamos así, es antes del Puerto Libre, lo que era antes de... Hay un poco más en Copra, que es el libro que va a sacar la Universidad del Norte, es lo más reciente en el tiempo cronológico. Entonces, yo diría que se complementan, porque sería como pasar de una época, de unas épocas a las otras. Si leemos a Cristina Bendeck y luego leemos a Hazel Robinson, entonces veremos, esto viene de aquí, de allá. Sirve para saber de dónde vienen los orígenes de todo eso. Y bueno, hay una diferencia interesante, que es que Hazel nos coloca dentro de la historia. Es decir, ya cada novela comienza en su tiempo, pues en el tiempo representado, el tiempo de los plantadores y los esclavos, o el tiempo de la Guerra Mundial y el papel que Colombia tuvo allí. Pero en el caso de Cristina es un viaje desde el presente hacia el pasado. Entonces creo que es muy interesante porque en cierta forma ya Hazel Robinson establece nuestra identidad viene de aquí, y Cristina más bien parte de la pregunta, ¿de dónde viene mi identidad? Entonces, su personaje es una especie de historiadora, una historiadora muy particular porque no es historiadora. Ella va a ser, como decía Adriana, vamos a preguntarle a los mayores. Entonces su personaje va a preguntarle a otro personaje que es Hazel Robinson. Su personaje va a indagar donde va Josephine, qué es lo que ella sabe. Va a buscar los retratos viejos, los archivos, la biblioteca para indagar. Entonces es como una dirección diferente. Pero eso creo que es bien bonito en ambas. Creo que ideológicamente están muy cerca, porque en ambas hay esa necesidad de la coexistencia de grupos humanos distintos que pueden convivir y que pueden armonizar. En el prólogo de No te rindas, hombre, Ariel Castillo Mier decía, se trata pues de una novela utópica porque busca la armonía de componentes tan distintos, pues la extranjera blanca que se enamora del ñando boy, que no tenía raíces, no tenía historias, porque era hijo de esclava y de blanco, entonces no lo querían demasiado los esclavos y los blancos tampoco. Pero entonces ellos van a como a fundar una identidad nueva, un mundo futuro nuevo. Entonces, en el caso de Cristina, tenemos también esa coexistencia, incluso a veces hasta sin nombrar mucho. O sea, cuando ella va nombrando los espacios de la isla, por ejemplo, pasa por una mezquita, ¿sí? Entonces ya uno dice, bueno, allá hay un culto musulmán también. Entonces es interesantísimo. Y volviendo al tema de las religiones, aparecen representadas todas. Es decir, Hazel habla de los cantos de los orishas en No te rindas, hombre, pero también en Providencia llega la monja católica a una misión católica y la monja se enamora de un chico de una familia bautista que entonces se va a convertir al catolicismo para poder estar con ella, pero no tiene conflicto demasiado con la familia por eso. Entonces, de nuevo, la poética de la relación está presente en ambas obras. Quería también saludar a Diva, que está por ahí. Tengo que decir que ella hizo una excelente tesis comparando a Hazel Robinson con Fanny Buitrago sobre sus diversas miradas sobre San Andrés.
Saludos, Diva. Perfecto, muchas gracias Luz Marina por la respuesta a esta pregunta y a Adriana también por su aportación en lo que respecta a esta última pregunta. Luego, nuestro compañero Alberto Bejarano del Instituto Caricuervo, a quien tendremos próximamente hablando justamente acerca de los 10 años de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana que publicó el Ministerio de Cultura en el año 2010, le pregunta directamente a Adriana si es posible que nos hable acerca de las relaciones con otras escritoras que Adriana trabaja, como sería el caso de Marvel Moreno, Rosario Palacio, y la crítica de las obras que hacen, pregunta Alberto, enfatiza la adhesión a la historia. ¿Cuál es su valor literario y ficcional? Adelisa, perdón, a la historia, lo que decía antes, no lo entendí. Ya, dice, la crítica de las obras que hacen enfatiza la adhesión a la historia. ¿Cuál es su valor literario y ficcional? Yo, algo que tengo que decir antes es que gracias a Alberto Bejarano fue que conocí a Luz Marina Rivas, porque Sí, me invitó a la jornada, las segundas jornadas de literatura comparada que se hicieron en el Caricuervo. Y entonces fue como, trabaja Luz Marina, tú trabajas Escritoras del Caribe desde hace tiempo, es una gran conocedora. Y yo, qué bueno, entonces compartimos material, la conferencia mía fue también con Hazel Robinson. Y bueno, todo esto yo creo que con la historia hay un énfasis, por ejemplo, y con otros escritores, está por ejemplo Patrick Chamoisseau, que también es de Martinica, y él en su novela Texaco, que es premio Goncourt en Francia, también hay una fuerza de sacar todo eso oral, de esa mujer que está narrando, pero que le da voz a los que la antecedieron. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marvel Moreno, con Marvel Moreno yo creo que ocurre algo muy bueno aquí en Barranquilla, es porque no se atrevían a hablar sobre ciertas cosas. Yo creo que tiene que haber escritores que retraten diferentes tipos de sociedades. Ella retrató un tipo de sociedad que también en su libro, por ejemplo, En diciembre llegaban las brisas, ella se va al tiempo de la esclavitud para analizar cómo somos ahora. ¿Por qué hay ese racismo que viene de una italiana que llegó aquí? ¿Por qué estos que eran colonizadores, que tuvieron muchas tierras, nunca hicieron nada físicamente? Están este tipo de personas que hay ahora, algunas personas. Entonces, yo creo, como dice Luz Marina, son escritoras que siempre se están yendo al pasado. Con Maryse Condé es genial porque ella se va hasta el África. En su libro Segu, ella va y analiza cómo era una tribu antes de que llegara la esclavitud, antes de que llegara toda la cultura musulmana y qué pasó después y sus descendientes aquí en América y algunos que alcanzaron a volver. Entonces es todo un recorrido y entonces uno dice, wow. Y en Yotitúa, por ejemplo, en la Bruja Negra de Salem, es la primera vez que yo sentí lo que realmente podía sentirse una mujer esclava por dentro, que ni siquiera podíamos ver a las amas a los ojos, además que ella fue prácticamente libre como hasta los 16 años, y cuando hay ese contraste para ella es como, ellos son los que me decían a mí cómo tenía que ser yo, era como si yo no existiera, como si no fuera ninguna persona. Entonces yo creo que son escritoras, y lo que decía Luz Marina, que narran también desde la cotidianidad, porque a veces en la literatura general se dice, bueno, hablar de lo que pasa cada cosa, no, tiene que ser cosas trascendentales. No, es como qué se come hoy, cómo era el canto, cómo se salía a bailar. Algo muy lindo es que Hazel Robinson se iba en bote de un lado al otro, en caballo, y tal vez eso sirve para que los chicos piensen de que no tienen que estar en una moto
a toda velocidad para sentirse más grandes o simplemente para trasladarse de un lugar al otro, que había otros medios. Entonces, sí, la historia es determinante. Sí, pero Perfecto. también cuando hablan del valor literario, Alberto, creo que hay varias cosas. Una, la introducción del creol, porque también esa es una marca literaria de todas estas culturas híbridas, la tienen también los latinos en Estados Unidos. Entonces, eso es importante. Por otra parte, la construcción de unos personajes muy conmovedores. Estamos viendo cómo sienten las cosas, desde dónde las piensan. Entonces, hay allí eso. La oralidad que también está presente, o sea, por ejemplo, no sé, cuando un personaje llama a otro, entonces, George, así, ¿no? Tenemos eso, la oralidad entra de alguna forma también a modo de tradiciones que se están rescatando allí, las canciones que aparecen en los cristales de la sal, esos son detalles importantes. Y por otra parte también dentro de esas construcciones literarias, me parece bien importante destacar que se trata de historias desde mujeres, o sea, los personajes principales son mujeres. Y eso creo que también entraría junto con la consideración de las escritoras que nombrabas, porque también es interesante ver esas historias desde las miradas femeninas, y eso en ellas es muy fuerte. Luz Marina, tú acabas de mencionar la oralidad como algo relevante en la obra de estas dos autoras, y justamente nos acaba de llegar una pregunta desde Facebook, que es ¿por qué es importante la presencia de lo oral en los trabajos de ambas escritoras? ¿Tendrías algo que añadir, o Adriana tendría algo que añadir con respecto a este asunto, aprovechando la coincidencia entre tu comentario y la pregunta que nos acaba de llegar? Yo diría, por ejemplo, lo oral, y ahora me acordaba un poquito y lo puedo relacionar también, dentro de Hazel Robinson se habla mucho de los gritos y lamentos de los esclavos. Era una forma de rebeldía, o sea, era como, tengo que hacer todo lo que me dicen, me castigan, etcétera, pero al menos yo grito. Entonces dice que en la noche se escuchaba o en el día había unos lamentos. Entonces todo eso también hace parte del oral, porque yo nunca había visto en algo escrito, en un material, y la misma Hazel Robinson lo dice. O sea, hay cosas que no han sido archivadas, nunca fueron escritas, especialmente porque eran de los que estaban siendo dominados. Entonces, en estos momentos ella ha hablado con muchísima gente mayor, y es recuperar toda esa tradición oral, toda esa historia. Es como contar el otro lado de la historia, lo que dice Derek Walcott. Hay la historia con H mayúscula y con H minúscula. Entonces, él le da la H mayúscula a esa historia que no se contó. Entonces, a nosotros, por ejemplo, si nos vemos que nos cuentan a nosotros en el colegio en historia, alguna vez nos hablaron de los africanos, de los cimarrones, de lo que habían padecido. Nunca hubo eso. Por ejemplo, algo genial en Haití es que fue el primer pueblo libre y fue una revolución por esclavos, que por eso tenían tanto miedo todo el Caribe y en general todos los colonizadores, porque se va a revolucionar esto totalmente. Entonces, yo creo que esa oralidad está ahí, y sí es importante que se conozca, porque si no se pierde. Y Claro. creo que es el valor genial de Hazel Robinson, que ella ha invertido mucho tiempo en hablar, pero también en trasladarlo a literatura, que es lo que hablan del elogio de la creolidad. De la creolidad, sí. Y entonces, aunque estas obras no sean exactamente la traslación de un relato oral a lo escrito, también vemos el peso de la oralidad también en la cantidad de diálogos que tienen los cristales de la sal. O sea, los personajes hablan, conversan todo el tiempo. Entonces, eso también. En Vendée, es muy bueno ahora que tú dices eso, porque hay una serie de referentes históricos,
pero uno no lo siente así como pesado de que nos están diciendo la historia, coja apuntes, en 1953 pasó esto, después lo otro. No, son chicos que están hablando y que sale natural y entonces va uno enterándose de ciertas cosas. Eso. Si Oma Josephine también habla y cuenta. Sí, y ella, a raíz de ella, es que se puede conocer la historia de sus tatarabuelos. Y es una mujer, algo que no hemos hablado, que a mí me gustó mucho dentro de Vendek. Cuando ella vuelve, ella alaba, por ejemplo, la belleza del novio de su amiga. Cierto. El chico que va a venderle marihuana, y entonces la protagonista dice, no me acordaba de este tipo de belleza. Entonces todo el color, que parece que hablara, que bailara cuando habla. Y Josephine también. Hay una dulzura, son esas personas altas, delgadas, que ella siempre está mostrando, pero hay una cadencia, hay un movimiento. Muchas imágenes sonoras. Sí. Bueno, pues ya es hora de terminar. Creo que hemos tenido la oportunidad de ver a través de la mirada de Luz Marina y de Adriana la obra de estas dos autoras desde distintas perspectivas, con énfasis en distintos elementos, con una aproximación global desde el contexto que luego pues se acerca a detalles particulares y creo que las preguntas del público y los comentarios también han contribuido a que se haga énfasis en ciertos aspectos. Entonces quiero agradecerles muy especialmente de nuevo a Luz Marina y Adriana por haber aceptado la invitación a compartir su conocimiento y su lectura de la obra de estas dos autoras con nosotros. Voy a lanzar de nuevo la cuña de la charla de Alberto Bejarano sobre la Biblioteca Afrocolombiana, que este año cumple 10 años. Esta charla de Alberto será el miércoles de septiembre, pero antes, el lunes 31, es decir, dentro de 8 días, gracias a una idea magnífica de Luz Marina, tendremos también una charla sobre Marvel Moreno, de la investigadora Mercedes Ortega de la Universidad del Norte, que lleva como título Marvel Moreno, un lugar en el campo literario. Y hago las cuñas porque se trata de charlas que tienen que ver muchísimo con algunos de los temas que hemos venido tratando o que han venido tratando Luz Marina y Adriana en esta charla. Entonces, pues están invitados a estas dos charlas del lunes 31 sobre Marvel Moreno y del miércoles 3, jueves 3, si no estoy mal, de septiembre de Alberto Bejarano sobre la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Así que por favor estén pendientes de esto, y si les interesa, pues ya recibirán la invitación y pues esperamos que se conecten y nos acompañen. Así que gracias también a quienes nos han acompañado y a quienes pues han aceptado la invitación a ser partícipes de esta conversación entre Luz Marina y Adriana. Muchas gracias a ti, Martín. Muchas gracias, Luz Marina. No, ustedes. Sí, tocar el cuervo y todo. Ha sido un momento muy chévere para compartir sobre estas escrituras. Aquí seguiremos. Muy nutritivo, Adriana. Gracias por estar. Gracias, Martín, también por la invitación. Estamos a la orden. Y recuerden, los que quieran. Lean los libros de Robinson y de Vendek. Súper recomendados, y que los reediten, por favor. Y abiertas las inscripciones de la maestría en literatura y cultura. Bueno, que estén todos muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.